Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, excelente. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la diversidad sexual. Y pues hablando de diversidad sexual es un tema muy amplio donde aporta un gran abanico de temas. Y les voy a compartir este tema que es sumamente importante, puesto que es algo que lo vivimos a diario. ¿Me ayudas, por favor? Gracias. Al hablar de la diversidad sexual, ¿sí? No podemos dejar de lado lo que es la sexualidad. La sexualidad viene de la palabra sexo. Y entonces, hablando del latín, sexo en sexus, o que significa corte, o seccionado. No sé si se acuerdan que hace un momento el doctor Alvarado en la charla anterior les habló sobre Aristófanes, del banquete de Platón, un pequeño fragmento en donde decía que les cortan. Ya antes eran redondos y les cortan, y es una sección, los seccionan, los cortan, y entonces de ahí viene de la palabra sexo, ¿sí? Sexus, cortado, seccionado, y de vienen los sexos, hombre, mujer, ¿sí? Y obviamente más adelante vamos a ver hombre, hombre, mujer, mujer, y así sucesivamente. Entonces no podemos dejar de lado tampoco lo que son las sexualidades, es decir, de la sexualidad tenemos que hablar en forma plural porque hablamos de varias sexualidades, hablando que ya que la sexualidad viene siendo una cualidad de sexo. ¿Por qué? Porque aquí está, en esta palabra está un sufijo que es dad y confiere cualidad, y es una cualidad de los sexos, ¿sí? Entonces nos vamos a sexualidades porque existen varias sexualidades que se viven día a día. Y también no debemos dejar de lado lo que es el hecho sexual humano, debido a que el hecho sexual humano, todos y cada uno de nosotros vivimos de una manera sexuada, es decir, todos y cada uno somos seres sexuados de acuerdo a que nosotros vivimos de manera, nosotros nos vivimos, nos sentimos, nos convivimos con otras personas, ¿sí? Entonces aquí cuando hablamos de sexualidades no siempre está relacionado con el otro. Sin el tú no existe el yo. Entonces, precisamente de ahí viene la sexualidad y el hecho sexual humano de que todos somos seres sexuados. Yo no he encontrado, al menos yo no he sabido de alguien que no es ser sexuado. Es imposible, es algo que no cabe dentro de la diversidad sexual. Ok, así de manera rápida, la sexología es la ciencia del sexo, en donde lo que estudia son los sexos, porque no nada más existe uno, ya como lo había comentado, pero aquí hay un planteamiento sexológico, sexo que se es, sexo que se tiene, sexo que se hace. Este planteamiento de los tres tipos de sexos es lo que vamos a ir viendo durante la charla, que es donde vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de por qué somos así y por qué somos como somos. Dentro de las sexualidades existen tres realidades, ¿sí? Que son sexuación, sexualidad y erótica. Y son realidades que todos los días se está llevando a cabo estas realidades, que no nos damos cuenta o no tenemos ese conocimiento, lo cual no podemos tampoco dejar de lado esas realidades del por qué somos así, o por qué nosotros convivimos o nos sentimos o nos vemos y vivimos como un ser sexuado. Ok, la sexuación es un proceso, hagan de cuenta que es como una biografía, es una biografía sexual. La sexuación es una serie de niveles estructurantes que se va llevando a cabo durante el desarrollo de una persona, ¿sí? Esto se lleva a cabo desde antes del nacimiento hasta la vejez, hasta la vejez.
Entonces, todo se inicia por medio de las cromosomas, gónadas, genitales internos, externos, y así se van hasta que llega un momento que nace el bebé y se le asigna un sexo, y después viene lo que es la crianza diferencial, la pubertad, el climaterio, la andropausia, etcétera. Y todo este proceso de sexualización, ¿sí? Se da como resultado a dos posibilidades, que viene siendo un hombre o mujer, no hay más. Ok, nosotros, como les decía hace un momento, somos seres sexuados debido a que tenemos un sexo y un género. El hecho de que nosotros seamos personas, ¿sí? No podemos dejar de serlo, puesto que día a día estamos conviviendo, estamos interactuando, estamos relacionándonos con otras personas. Por eso no podemos dejar de ser seres sexuados. Aquí hay un doble planteamiento sexológico, planteamiento dimórfico, planteamiento intersexualidad. El planteamiento dimórfico, que se refiere a dos formas, ¿sí? Ejemplo de ello podría ser cromosoma XX, XY, gónada, ovario, testículo, genitales, vulva, pene, identidad sexual, mujer, hombre. Estamos hablando de dos formas, de dos posibilidades, nada más. No hay estados intermedios entre estos dos, puesto que hablamos de dos posibilidades. Y en el planteamiento de la intersexualidad, que se refiere a sus grados, significa que aquí hay un continuo de la intersexualidad, en que de tal forma que hay dos polos que representan dos sexos, ¿sí? Hombre, mujer. La cuestión aquí es que un sujeto se puede encontrar en un punto o en un grado. La persona que se encuentra en un punto no puede estar en el mismo punto del resto, pero sí puede estar en el mismo continuo de los demás. Aquí les decía hace un momento que nosotros nos vamos a encontrar dentro del proceso de sexuación, nuestra biografía sexual, nos vamos a encontrar siempre en un punto y en un grado, ¿sí? Entonces, pero todos y cada uno de nosotros vamos a estar en diferentes. Un ejemplo del carácter sexual secundario, que sería el vello corporal. Un hombre puede estar en ese punto, pero en un grado diferente a cuando otra persona puede estar en otro punto, en otro grado, y la mujer lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, un caballero puede tener un bastante vello corporal, como algo estándar, algo que nosotros ya conocemos, ¿sí? O que la mujer puede tener bastante vello corporal, pero el hombre puede tener menos vello corporal. Es decir, aquí hay hombres gradientes con rasgos femeninos, como la mujer tiene gradientes, ¿sí? Con rasgos masculinos. Entonces, es ahí cuando dices, ay, pero ¿por qué tengo mucho cabello, mucho pelo? Ay, me desespera. Y es precisamente por esa intensidad y ese grado del continuo de la intersexualidad que nosotros nos vamos encontrando dentro del proceso de sexuación, o sea, la biografía sexual. Sí, vamos con el siguiente. La identidad sexual. Miren, aquí vemos, recuerden que el proceso de sexuación es todo aquello que se va entrelazando varios niveles estructurantes de la sexuación, que de ahí es donde nosotros vamos a ir desarrollándonos como personas como persona. Por ejemplo, aquí, una persona, ¿sí? O una mujer en diferentes niveles estructurantes. Un ejemplo, de vello corporal, la voz, los genitales, la estatura o el peso, se van encontrando en un vello corporal, se puede encontrar en un punto, en un grado, como en los demás estructurantes, ¿sí? del proceso de la sexuación, ¿sí? Entonces,
Gracias a esa totalidad de los niveles estructurantes de la sexuación para obtener un resultado que es ser hombre o una mujer. No sé si hasta ahorita les va quedando claro. ¿Sí? Ok. Imagínense ustedes que están viendo 4 paredes, ¿sí? Y en cada pared es un sexo, hombre, hombre, mujer, mujer, ¿sí? Pero cada pared tiene una multitud de ladrillos y en esos ladrillos vienen todos aquellos niveles estructurantes de la sexuación, lo que ya les había mencionado hace un momento, ¿sí? Pero resulta ser que aquí el hombre se ve una pared azul, entonces podemos pensar que sus ladrillos son color azul de todos los niveles estructurantes de la sexuación. Igual sucede con esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque como estamos, aquí cabe lo que es dentro del planteamiento dimórfico, que nada más hay 2 posibilidades, hombre o mujer. Es algo, se dice como que están en un estado puro, entre comillas. Un ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, el vello que les había dicho hace un momento, el vello. Aquí el hombre va a estar en el en el continuo intersexual, la persona va a estar en un punto en donde se encuentra que tiene un vello corporal estándar, ¿sí? Entonces, todos esos ladrillos azules van a estar van a estar acordes como a ese parte dimórfico de que es una o la otra, como les había explicado al principio, de que es una cosa o la otra. Por ejemplo, los genitales, la parte genitales, cromosoma, la gónada, y eso define a que sea un hombre y una mujer. A eso es a lo que se refiere en el ejemplo de la pared. Ok, pero aquí también se ve que el hombre, sin la pared azul, el hombre también le puede surgir en su continuo de la intersexualidad, puede surgir otros ladrillos, pero aquí vemos que no son todos azules, vemos unos matices cromáticos en donde, en donde se dice que dentro del continuo intersexual está en diferentes grados. ¿Sí? Es decir, una persona puede tener un grado, a lo mejor la estatura, que puede ser muy bajo, la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su continuo de la intersexualidad está moviéndose, está en otro grado, en otro punto de su intersexualidad. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros no dejamos de ser y somos seres intersexuales porque estamos en constante, en un proceso de sexuación. Ok. Aquí vemos otro ejemplo de 2 mujeres, ¿sí? Cuyos ladrillos tienen diferentes colores en su continuo de intersexualidad, ¿sí? Donde quiere decir que esos diferentes colores es aquello que nos hace diferenciarnos de otras personas. Por eso se dice que es una persona única, irrepetible, peculiar, particular. Es una persona que nos diferencia. ¿Por qué? Porque nuestros ladrillos son tan distintos que eso hace que nos veamos más extrovertidos, más con ciertos rasgos diferentes, como cuando vemos a una mujer que parece que actúa como hombre, precisamente por esos ladrillos que se encuentran en su continuo de la intersexualidad. ¿Ya hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Ok, vamos con él. Pero resulta que muchas veces, aquí en la pared, ¿sí? de una mujer, surge un ladrillo azul a nivel de la identidad. Y entonces ahí es cuando la mujer
¿sí? En sexación social es cuando nosotros, la sociedad, los demás, etiquetamos a la mujer, ¿sí? Como mujer, porque es como la vemos y la clasificamos de tal manera, ¿sí? Pero esta persona, ¿sí? Se autosexúa, se etiqueta y dice, pero yo me siento hombre, yo soy hombre. ¿Por qué? Porque aquí dentro de su continuo de la intersexualidad hay un cierto grado, una intensidad en el nivel de la identidad donde está en otro punto diferente al de otras personas. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que estamos ante una situación de una persona transexual. Sí, una persona transexual que es parte de la diversidad sexual, es otra, otra sexualidad, ¿sí? Parte de las sexualidades que les mencionaba en un principio. Ok, cada persona gracias a esa totalidad del proceso de la sexuación de los niveles, se va dando un resultado como con una identidad, ¿sí? Y eso puede, por ejemplo, se puede sobrepasar, ¿no? El hombre puede estar hagan de cuenta que tienen un balón donde están canasteando, ¿sí? Le echan a la canasta y cada balón, cada canasta que va cayendo, va dando un resultado, pero va cayendo así, lo van tirando y van canasteando y va dando resultado. O sea, este proceso de sexuación no es algo que nosotros lo controlamos, no es algo que nosotros queremos que se haga así o así, sino que se va dando el mismo proceso de sexuación y eso hace que se llegue a dar una identidad, ya sea un hombre o una mujer, dos posibilidades nada más. Ok. Aquí es la segunda realidad, que es la sexualidad. Vemos que dentro del proceso de sexuación, ¿sí? El bebé va creciendo y va desarrollándose. Vemos aquí varias etapas del desarrollo humano en donde va llevando, va concatenando a través de la sucesión de los elementos de aquellos estructurantes, ¿sí? de la persona. Entonces, la sexualidad no es algo fijo, es algo que está en constante movimiento. Si se fijan aquí, la niña no va a quedar siempre igual, la niña va a ir desarrollándose, por lo tanto, la sexualidad siempre va a estar moviéndose, se va a estar en un proceso, es un proceso de sexuación. Entonces, la sexualidad es algo que se da desde que se nace hasta que muere, no es algo que no podemos negar. ¿Qué más les puedo decir de la sexualidad? La sexualidad es un punto importante, puesto que es algo que nosotros lo vivimos diario. Es algo que nosotros convivimos con las demás personas, es algo que no podemos dejar de lado, aunque lo querramos. Ok, dentro de cada persona, ¿sí? Va a tener su propia orientación sexual gracias al proceso de sexuación. Todas las personas, claro está que nada más quiero rectificar que no son las únicas, hay muchas más, ¿sí? Pero son ejemplos de varios tipos de orientación sexual, pero es gracias a ese proceso de sexuación y todas esas personas son personas que no pueden controlar que sea así o de otra forma. Eso es algo que se da por ese proceso que se va desarrollando en nosotros. No hay todavía algo comprobado, demostrado del por qué hay personas que son así, así. ¿Sí? Son personas que se van desarrollando
y se dice que, y se ha estado buscando del por qué se hacen así, o por qué se hacen así. Entonces, aquí lo que se ha dicho es que muchas veces es una teoría que se debe a cuestiones de hormonación, a un criterio cerebral, sí, a un núcleo cerebral, pero todavía no hay algo comprobado, no hay nada demostrado. La tercera realidad es que todos y cada uno de nosotros somos personas que nos vamos a desenvolver de una manera peculiar, diferente, precisamente porque somos únicos, porque tenemos diferentes personalidades, venimos de diferente educación, de diferente familia, tenemos, perdón, tenemos nuestra biografía sexual. Entonces, eso hace que nosotros nos desenvolvemos de diferente manera. La erótica no es algo que tiene que ver con la parte coital, no, o penetración. No, esto muchas veces cuando se habla de la sexualidad o de la erótica, lo genitaliza. Entonces, la erótica va más allá de eso, de la genitalización. Aquí vemos que la erótica se puede llevar por medio de caricias, de un abrazo, de una mirada, de una sonrisa, de un diálogo. Ahorita en este momento estamos teniendo una charla erótica, ¿sí? Pero no implica más allá de un beso, o sea, es un diálogo, vaya, ¿sí? Que es una manera de expresarnos, de convivir y de vivir, que eso es a lo que se refiere la sexualidad, que ahorita vamos a ver. Ok, aquí vemos varias personas, ¿sí? Que cada cual tiene su propia orientación sexual, su propia identidad, que tiene su propio proceso de sexuación, cada uno tiene su propia sexualidad, ¿sí? En la cual se van a desenvolver de acuerdo de acuerdo a lo que han vivido, de acuerdo a lo que han experimentado, de acuerdo a lo que han desempeñado con otras personas. Recuerden que la sexualidad no es algo exclusivo de uno, siempre está en relación con el otro. Por eso es lo que es la diversidad sexual. Sí. Entonces, ya para terminar, pues estamos viendo que la sexualidad va más allá de lo biológico, va más allá de lo genital, es algo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con las costumbres, con los valores, con las relaciones, va más allá de todo lo que había dicho anteriormente. Entonces la sexualidad es un modo de vivirse, de verse, de sentirse como seres sexuados, porque el ser sexuado no vamos a dejar de serlo nunca, hasta que no estemos aquí. También en vivo, pues espero hayan Muchas gracias. este stream un poco. Por si le hacen preguntas. Para hacer el comercial, el de la OSA, que nos dio dinero. Está bien, bueno, agradecer nuevamente a SEARTE por prestarnos el espacio, al Instituto de Estudios Avanzados, que están por aquí. Los sentimos, nuestro camarógrafo hace todo. Comercial de la OSA, nos gastamos bien su dinero. Gracias por el patrocinio. Twitch, muchas gracias por abrir la puerta a este tipo de eventos. Sabemos que es algo un poco común dentro de su plataforma y estamos muy felices que estén tratando de diversificarse y estén dando apoyo a este tipo de actividades. Los que estuvieron en la mayoría de las charlas pues se dieron cuenta un poco de lo que buscamos alcanzar con todo esto y después pues desmentir ciertos mitos y estigmas que están dentro de la comunidad LGBT, motivarlos a todos a que respeten a sus colegas, a sus compañeros, a sus amigos,
como ya dijeron algunos de los congresistas, pues a fin de cuentas el amor es amor, todos quédense en ustedes y pues gracias por asistir a este evento y pues nos vemos pronto. Parece que no.